Aquel día parecía uno más en la vida de Marina. Pero no lo era. Su corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en los pasillos grises del tribunal. En sus ojos, la desesperación se mezclaba con el cansancio acumulado de semanas sin dormir, de noches pasadas en vela buscando respuestas que nunca llegaban. La mano temblorosa de su hija pequeña apretaba la suya, como si esa frágil conexión fuera lo único que las mantenía a flote en medio de un océano de incertidumbre. Las puertas del juzgado se cerraron tras ellas con un eco hueco, casi como un portazo al futuro. Marina intentaba mantenerse firme, pero las lágrimas silenciosas caían por su rostro mientras avanzaban por la calle mojada. Cada paso era un recordatorio cruel de que la justicia, a veces, no entiende de corazones rotos ni de promesas incumplidas. El frío de la noche se colaba entre los edificios, envolviendo a madre e hija en un silencio incómodo, donde ni siquiera las palabras encontraban espacio para existir. No tenían a dónde ir. El billete hacia la última estación era su única salida. Un tren viejo, con asientos desgastados y ventanas empañadas, las esperaba al final de aquella caminata sin rumbo. Pero el destino tenía otros planes. Planes que Marina jamás habría podido imaginar. Algo, o alguien, estaba a punto de cruzarse en su camino. Algo capaz de cambiarlo todo. Mientras Marina intentaba calmar a su hija con susurros llenos de ternura, una sombra surgió entre las sombras. Un niño. No tendría más de 8 o 9 años. Su ropa estaba sucia, sus manos cubiertas de polvo y miedo. Y, sin previo aviso, esa pequeña mano agarró con fuerza la muñeca de Marina. Un gesto desesperado, cargado de historias que aún no habían sido contadas. Un gesto que heló la sangre de Marina y la dejó sin aliento. ¿Quién era ese niño? ¿De dónde había salido? ¿Por qué su mirada parecía gritar pidiendo auxilio, como si estuviera atrapado en una historia mucho más grande que él? Marina no lo sabía. Pero lo que sí sabía es que, en ese momento, su vida y la de su hija acababan de entrelazarse con la de aquel extraño. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. ¿Quieres saber qué pasó después? Suscríbete y no te pierdas la segunda parte de esta historia, donde los secretos empiezan a salir a la luz y la verdad comienza a mostrar su verdadero rostro. Marina sintió como el corazón se le aceleraba al notar la presión de aquella pequeña mano aferrada a su muñeca. El niño temblaba, respiraba de forma entrecortada y sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban un miedo indescriptible. No era el tipo de miedo que siente un niño cuando pierde a sus padres en un centro comercial. Era un miedo más profundo, más adulto. Un miedo que parecía haber crecido con él, como si llevara demasiado tiempo conviviendo con el horror. Marina no sabía qué hacer. Miró a su alrededor buscando alguna señal, algún adulto, alguna explicación, pero las calles estaban casi vacías. Solo quedaban los ecos lejanos de pasos perdidos y el murmullo de la ciudad adormecida. Su hija, desconcertada, la miraba sin entender qué estaba pasando. Y Marina, con el alma rota por lo que acababa de ocurrir en el tribunal, no encontraba fuerzas para apartar aquella mano temblorosa que la había atrapado. ¿Qué pasa? Logró preguntar con voz suave, casi maternal. El niño no respondió. Su labio inferior temblaba y su mirada se deslizaba de un lado a otro, como si esperara que alguien apareciera de repente. Marina sintió una punzada en el pecho. Algo dentro de ella le decía que no debía ignorar aquella súplica silenciosa. Ese niño no estaba ahí por casualidad. Algo había pasado. Algo grave. Dio un paso hacia atrás, intentando soltar la mano del pequeño, pero él la agarró con más fuerza. Su piel estaba fría, como si hubiera pasado horas a la intemperie. Marina miró su ropa, pantalones rotos, camiseta demasiado fina para el frío de aquella noche y unos zapatos desgastados que parecían haber caminado kilómetros. No llevaba mochila ni abrigo. Solo traía consigo un miedo palpable, un miedo que no pertenecía a un niño de su edad. Por favor, susurró finalmente el niño, con una voz tan débil que apenas se escuchaba. No me dejes solo. Ese susurro atravesó a Marina como un cuchillo. No podía, no debía ignorarlo. Su propia vida estaba hecha pedazos, es cierto.
Había perdido el juicio, estaba al borde de quedarse sin techo, con su hija pequeña de la mano y un futuro incierto por delante. Pero ese niño estaba aún peor. Había algo en sus ojos que no se podía explicar con palabras. Algo que hablaba de noches sin dormir, de lágrimas secas, de un terror constante que lo había seguido hasta aquella calle oscura. ¿Dónde están tus padres?, preguntó Marina, intentando sonar calmada. El niño no contestó. Bajó la mirada al suelo y apretó más fuerte la mano de Marina. Fue entonces cuando ella notó algo, un pequeño rasguño en su muñeca, como si hubiera intentado trepar por algún muro o escapar de algún sitio estrecho. Su ropa olía a humedad, a polvo, a encierro. Y sus uñas estaban llenas de tierra, como si hubiera estado cavando con las manos desnudas. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía quién era ese niño, ni por qué la había elegido precisamente a ella en esa calle oscura. Pero algo estaba claro, ese pequeño estaba huyendo de algo o de alguien. Y fuera lo que fuera, debía ser lo suficientemente aterrador como para lanzarse a los brazos de una completa desconocida. «Vamos a la estación», dijo finalmente Marina, sin soltar la mano del niño. Caminaron los tres en silencio, Marina, su hija y aquel extraño niño de manos temblorosas. La estación estaba a pocas calles, pero el trayecto se sintió eterno. Cada paso resonaba como un eco dentro de la mente de Marina, donde se mezclaban pensamientos de desesperación, miedo y una extraña sensación de destino. Como si aquel encuentro no fuera fortuito. Como si estuviera escrito en algún lugar. El niño no dijo ni una palabra más. Solo seguía caminando, mirando constantemente hacia atrás, como si temiera que alguien o algo lo estuviera siguiendo. Y Marina, aunque no entendía nada, comenzó a compartir ese miedo. Cada sombra parecía alargarse demasiado, cada ruido de pasos parecía acercarse sin explicación. Algo estaba pasando. Algo que aún no podía ver, pero que estaba cada vez más cerca. Y entonces, al doblar una esquina, lo vieron. Un coche negro, con las luces apagadas, estaba estacionado al final de la calle. Marina sintió que su pecho se encogía. No había razón para pensar que ese coche tenía algo que ver, pero el niño, al verlo, se paralizó. Su respiración se volvió más rápida, sus manos comenzaron a sudar y sus ojos se llenaron de pánico. ¿Es él?, susurró Marina sin saber a quién se refería. El niño no respondió. Solo apretó más fuerte la mano de Marina y comenzó a tirar de ella en dirección contraria. No quería hablar. No quería explicar. Solo quería huir. ¿Pero huir de quién? ¿Y por qué había aparecido justo aquella noche, justo después de que Marina perdiera el juicio y cuando su propia vida se había derrumbado? ¿Era una coincidencia o había algo más? Algo mucho más oscuro, mucho más profundo. Si quieres descubrir la verdad detrás de este encuentro, si quieres saber quién es ese niño y qué o quién lo persigue, no te pierdas la tercera parte de esta historia. Lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Marina no sabía si era el cansancio, el frío o el peso de todas las emociones acumuladas, pero sentía que cada paso era más difícil que el anterior. Su mente estaba nublada, como si su propio cuerpo se negara a procesar lo que estaba sucediendo. El niño seguía aferrado a su mano, con una fuerza impropia para alguien tan pequeño. Cada pocos metros, giraba la cabeza para mirar atrás, clavando la vista en ese coche negro que parecía inmóvil, pero que pesaba sobre el ambiente como una presencia inquietante. La estación estaba ya a la vista, un viejo edificio con las paredes cubiertas de anuncios antiguos y carteles medio arrancados. Pero en aquel momento, lo que debía ser un refugio temporal, se convirtió en un escenario aún más perturbador. Marina empujó la puerta con fuerza, esperando encontrar la típica sala de espera vacía y mal iluminada. Sin embargo, lo que vio la hizo detenerse en seco. En el suelo, justo en medio de la estación, había una mochila infantil rosa con dibujos de estrellas. Era pequeña, como para una niña de la misma edad que su hija. Y estaba abierta, con parte de su contenido esparcido por el suelo, un cuaderno de dibujos, unos crayones rotos, una muñeca sin cabeza. Marina tragó saliva. Algo no estaba bien. ¿Es tuya?,
Preguntó a su hija, aunque sabía perfectamente que no lo era. La niña negó con la cabeza, mientras el niño, aquel pequeño desconocido, bajó la vista hacia la mochila y se quedó completamente inmóvil. Marina lo miró. Su rostro había cambiado. Ya no era solo miedo. Era algo más. Algo más profundo, más oscuro. ¿La conoces?, insistió Marina. El niño asintió muy lentamente. No dijo una palabra, pero su respiración empezó a acelerarse de nuevo, igual que cuando vio el coche negro. Marina se agachó y recogió la muñeca sin cabeza, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía nada, pero estaba segura de que había entrado en una historia que no era la suya, en un juego peligroso del que ya no podía escapar. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó en voz baja. El niño alzó la mirada y por primera vez desde que lo encontró, habló. Su voz era apenas un susurro. Se la llevaron. Marina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada palabra del niño era como una piedra que se hundía en su pecho. Se la llevaron. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Y cómo había llegado él hasta ahí, solo, con las manos sucias y el corazón roto? Sin saber por qué, Marina sintió un impulso feroz de proteger a ese niño. Su instinto maternal, ese mismo que le había dado fuerzas durante el juicio, ahora se encendía con una intensidad que nunca había sentido. No podía dejarlo solo. No después de lo que acababa de escuchar. Cuéntame todo, dijo Marina, con una mezcla de firmeza y ternura. Dime qué pasó. El niño respiró hondo. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se clavaron en los de Marina. Y entonces empezó a hablar. Su nombre era Andrés. Vivía con su hermana pequeña y su madre en un edificio viejo al otro lado de la ciudad. Su madre trabajaba hasta tarde, así que muchas noches, él y su hermana se quedaban solos en casa. Era una rutina normal, una que muchos niños aprenden a vivir. Pero aquella noche, todo cambió. Al principio, solo escucharon ruidos. Pasos en el pasillo. Susurros detrás de la puerta. Pensaron que era algún vecino borracho o alguien que se había equivocado de piso. Pero cuando los golpes comenzaron, supieron que algo no estaba bien. Andrés agarró a su hermana de la mano y se escondieron en el armario, como su madre les había enseñado en caso de emergencia. La puerta cedió con un crujido aterrador. Dos hombres entraron, vestidos de negro, con los rostros ocultos bajo pasamontañas. Registraron la casa entera, tirando al suelo todo lo que encontraban. Buscaban algo. Algo que no encontraron. Y entonces, se llevaron a su hermana. Andrés no supo cómo, pero logró escapar. Salió por la ventana trasera y corrió sin parar hasta que sus piernas no pudieron más. Y fue entonces cuando vio a Marina, caminando por esa calle desierta. En su mente infantil no era una coincidencia. Fue una señal. Una salvación. Marina sintió que el aire le faltaba. Todo encajaba demasiado bien, y al mismo tiempo, era imposible de entender. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué buscaban? ¿Por qué se llevaron a una niña inocente? Pero lo peor estaba aún por venir. Porque al mirar de nuevo hacia la calle, vio que el coche negro ya no estaba donde lo habían visto por última vez. Marina tragó saliva. No sabía si estaban siendo observados, perseguidos o si todo era una cruel coincidencia. Pero una cosa era segura, no podía dejar solo a Andrés. Ni podía dejar que lo encontraran. Marina tomó una decisión. No era lógico, no era seguro, pero era lo único que su corazón le dictaba, se llevaría al niño con ellas, aunque no supiera a dónde ir. Su hija la miraba sin entender, pero confiaba ciegamente en su madre. Y Andrés, con los ojos aún llenos de miedo, sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien estaba de su lado. El tren llegó con un chirrido metálico. Marina subió al vagón con los dos niños, sin mirar atrás. No sabía si estaban escapando o si solo estaban posponiendo lo inevitable. Pero en aquel momento, lo único que importaba era protegerlos. Porque cuando el destino te pone frente a una historia así, no puedes cerrar los ojos y seguir caminando.
Y lo que Marina aún no sabía es que aquella historia estaba directamente conectada con ella. Mucho más de lo que jamás habría imaginado. Si quieres conocer el giro más impactante de esta historia, si quieres descubrir la verdad que une a Marina y a Andrés, no te pierdas la cuarta y última parte de esta historia. La revelación final cambiará todo lo que creías saber. El tren avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de aquel vagón desgastado. Las luces parpadeaban de vez en cuando, y el sonido metálico de las ruedas sobre los rieles llenaba el espacio, creando una atmósfera entre melancólica y tensa. Marina miraba por la ventana, pero sus pensamientos estaban lejos, muy lejos de lo que sus ojos veían. En su mente, las palabras del niño se repetían una y otra vez: se la llevaron. Dos hombres, de negro, con el rostro cubierto. Buscando algo. Algo que no encontraron. Esa frase, esa imagen, despertó un recuerdo enterrado en lo más profundo de la memoria de Marina. Un recuerdo que ella misma había intentado borrar durante años. Porque Marina, antes de ser madre, antes de convertirse en la mujer que luchaba en tribunales por el bienestar de su hija, había tenido otra vida. Una vida que nadie conocía. Ni siquiera su propia hija. Hace más de 10 años, Marina trabajaba en un pequeño despacho contable. Un empleo rutinario, sin grandes sobresaltos, que apenas le daba para pagar el alquiler de su diminuto apartamento. Pero una noche, mientras revisaba unos documentos de último momento, descubrió algo que no debía haber visto. Un nombre, una cuenta bancaria, una transferencia sospechosa que vinculaba a la empresa para la que trabajaba con una red clandestina. En aquel momento no entendió la magnitud de lo que tenía frente a sus ojos. Solo sabía que era ilegal y que alguien intentaba ocultarlo a toda costa. Pensó en denunciarlo. Pensó en hacer lo correcto. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, su vida cambió para siempre. Una noche, al regresar a casa, encontró la puerta de su apartamento entreabierta. Al entrar, todo estaba revuelto. Alguien había buscado algo. Y sobre la mesa del comedor había una nota: olvida lo que viste. O atente a las consecuencias. Marina entendió el mensaje. No dijo nada. No denunció. Cambió de trabajo, de dirección, de vida. Creyó que todo había quedado atrás. Pero ahora, con este niño a su lado, esa vieja historia volvía a abrirse paso entre las grietas de su memoria. Porque las descripciones coincidían. Los hombres de negro. Los rostros cubiertos. La forma violenta de irrumpir en una casa. Todo era demasiado similar. Y entonces, la verdad la golpeó como un rayo. Andrés no era solo un niño perdido. No era solo una víctima al azar. Andrés, de alguna forma que aún no comprendía, estaba conectado con ese pasado oscuro de Marina. Su familia, su casa, su historia, eran parte de la misma red que Marina había descubierto años atrás. Ese algo que los hombres buscaban no era solo dinero o documentos. Era una prueba, una pieza clave que nunca encontraron en el apartamento de Marina, porque estaba en otro lugar. En otra casa. En la casa de Andrés. El rompecabezas empezaba a encajar. Marina respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Su hija dormía apoyada en su hombro, ajena a la tormenta que se desataba en la mente de su madre. Andrés, sentado frente a ellas, miraba sus propios pies, como si el miedo lo hubiera dejado vacío por dentro. «Tengo que preguntarte algo», dijo Marina, con voz suave pero firme. «¿Cuando esos hombres entraron en tu casa, dijeron algo? ¿Mencionaron algún nombre?» Andrés dudó un instante. Parecía hacer memoria, intentando recordar cada palabra pronunciada entre el ruido de los muebles cayendo y los gritos de su hermana. Uno de ellos dijo algo sobre un archivo. Un nombre raro. No me acuerdo bien. Era algo como M27 o M72, no sé. Marina sintió que la sangre se le helaba. M27. Ese era el código que aparecía en el documento que ella descubrió hace 10 años. Era el nombre de un proyecto clandestino, un archivo lleno de datos que alguien había robado de la misma red. Datos que comprometían a personas muy poderosas.
Y ahora esos hombres creían que ese archivo estaba en la casa de Andrés. Pero lo que nadie sabía es que Marina, antes de huir de aquella vida, hizo una copia. Una copia que escondió en un lugar que nadie sospecharía, dentro de un viejo oso de peluche, el juguete favorito de su hija. Ese oso había pasado desapercibido durante años. Era un simple juguete en apariencia. Pero dentro, cosido entre la espuma y el algodón, descansaba una memoria USB con toda la verdad. Y ahora, esa verdad estaba a punto de salir a la luz. Porque lo que Marina no sabía es que la madre de Andrés era una vieja amiga suya. Una amiga a la que ella le dio ese oso hace años, cuando nació la hermana de Andrés. Una amiga a la que pidió que lo guardara por si algún día Marina desaparecía. Todo estaba conectado. Marina, Andrés, la desaparición de su hermana, el juicio perdido, el coche negro. No eran hechos aislados. Era un círculo perfecto que se cerraba alrededor de Marina, obligándola a enfrentar el pasado que tanto había intentado enterrar. El tren se detuvo en una estación olvidada. Fuera, la oscuridad cubría el andén como un manto espeso. Marina sabía que no podían seguir huyendo. Tenían que enfrentarlo. Tenían que encontrar a la hermana de Andrés, recuperar el archivo y de una vez por todas, contar la verdad. Vamos, dijo Marina, tomando a los dos niños de la mano. Esta historia no termina aquí. Y así, en medio de la noche, con el frío calando hasta los huesos y el miedo latiendo en cada paso, Marina caminó hacia el destino que había tratado de evitar durante años. Porque hay verdades que, por mucho que las entierres, siempre encuentran el camino de regreso. ¿Quieres saber qué pasó después? No olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta historia, donde las piezas finales encajarán y descubrirás hasta dónde puede llegar una madre para proteger a los suyos.